Bienvenidos a Voces de Tamalameque. Somos Dayana y Laura. El día de hoy seguimos con la exploración de la riqueza de nuestra tradición oral en Tamalameque. En este episodio hablaremos de cómo las narraciones orales se convierten en un poderoso vínculo comunitario entre la comunidad. Precisamente nos acompaña el profesor Diógenes Pino, cronista e investigador cultural, quien se ha dedicado durante toda su vida a la preservación y documentación de la tradición oral del municipio. Bienvenido, profesor Diógenes. Gracias, Laura. Gracias, Dayana. Aquí estamos para servir. Profe, qué alegría que nos esté acompañando nuevamente ya de lleno en la implementación de nuestro proyecto. Profe, a ver, la pregunta central del día de hoy y que nos va a servir de guía durante el desarrollo de esta entrevista es ¿cómo se fortalece dentro de la tradición oral el sentido de comunidad y pertenencia en Tamalameque? ¿Cómo se fortalece el sentido de pertenencia a través de la tradición oral? Sí, señor. Bueno, la verdad es que en el evento en que los jóvenes, las personas, conocen sus raíces, conocen sus ancestros, conocen la forma de pensar, sus costumbres, sus tradiciones, sienten un apego más por su territorio. Porque es que la identidad y territorio hacen parte de lo mismo, ¿sí? El territorio son los recuerdos, los olores, los colores, el paisaje, los dichos, anécdotas y todo lo que ocurre alrededor de ese vínculo social. ¿Y qué ocurre? Que cada vez que tú conoces más lo que hace tu gente, lo que hace el territorio, te sientes con un anclaje superior a ese mismo territorio. Te sientes parte inherente a él. Te sientes implicado en todos los procesos sociales, culturales que se dan en ese mismo territorio. Entonces es necesario el conocimiento para fortalecer la identidad. Por la respuesta, profe, totalmente de acuerdo con usted. Si no conocemos, vamos a dejar morir nuestras tradiciones. Eh, Desde su experiencia, ¿qué elementos de la tradición oral de Tamalameque han ayudado a la construcción de una identidad que se comparte entre sus propios habitantes? Bueno, hay unas costumbres que todavía se conservan y que se han ido borrando de la memoria colectiva. ¿Cuál es el sentido de vecindad? El vecino, el que vive al lado de tu casa, de mi casa, se convierte prácticamente en un pariente, ¿ya? Que vive y siente lo que vives y sientes tú en tu casa cuando tienes alegría o cuando tienes problemas, cuando tienes luto. Eso se ha ido perdiendo porque se vive más a prisa ahora. No hay la oportunidad de sentarse en la calle a dialogar con el vecino. No hay la oportunidad de que se intercambie el café, el tinto en la mañana. No hay la oportunidad de sentarse a la puerta de la casa, como decía antes, a conversar y a actualizar el chisme social. Era un chisme social que no hacía daño, ¿ya? Y eso se ha ido perdiendo. Sin embargo, los adultos, los mayores, lo conservan todavía y se visitan por las tardes de una casa a la otra. Algunos jóvenes lo hacen, pero ya unidos tal vez por el colegio, por la institución donde estudia. Y ya esa amistad ya no es de vecindad, sino de estudio, de salón de clase, de la afinidad, del deporte y eso. Y entonces se visitan ya a mayor distancia, mientras que antes no, antes era con el vecino que vivía al lado. Eso se conserva todavía. ¿Qué nos ayuda además? Las tamboras. Ese baile cantado, que es la identidad, la insignia cultural, no solo de Tamarabeques y todo, sino de toda la depresión ocotina, nos une como si fuera un cordón umbilical que nos uniera por las buenas, nada más,
con todos los miembros de esta comunidad, y no solo de esta comunidad, sino los miembros de todos los municipios que hacen parte de la depresión Oncocina. Y a mí me parece maravilloso ese acto de comunión, se puede decir, un acto de comunión que se da no solo en el barrio, no solo en el pueblo, sino dentro de un territorio, de una subregión llamada la depresión Oncocina, que abarca más o menos 20 municipios, imagínense esa cercanía cultural que tenemos, y que el río Magdalena, que es el que nos separa, es el mismo que nos une al mismo tiempo, porque es el que nos permite la comunicación de un pueblo a otro. Y como la música viaja, con la misma música que viaja, viajan las costumbres, viajan las tradiciones, viajan las anécdotas, y hay anécdotas que se repiten en cada uno de estos pueblos. Profe, bueno, y a propósito de lo que usted nos dice, que es como una comunión, o sea, hablamos también como de comunidad y esto, entonces, ¿existe alguna leyenda o historia ancestral, perdón, que haya sido transmitida de generación en generación y que represente un punto de encuentro y unión para todos los habitantes de Tamalameque, fortaleciendo así el sentido de identidad y pertenencia a la comunidad? Por supuesto, hay una leyenda eh, que los abuelos de nuestros abuelos le contaban a sus hijos, y estos a su vez a los de ellos, y nuestros papás a nosotros, y nosotros a nuestros hijos, y nuestros hijos se la están contando también a sus hijos. Es la leyenda de la Llorona Loca, una leyenda que nos ha dado nombre, nos ha dado reconocimiento a nivel internacional incluso, a pesar de que la Llorona como tal, Llorona, existe en México, existe en varias partes del país, pero la nuestra es especial por por la historia que cuenta, por la tragedia que vive esa historia, y que es la que nos identifica culturalmente. Se dice que una niña bien, pongámoslo entre comillas, es un decir, porque todas las niñas son bien, se enamoró de un forastero, alguien, muchacho bien presentado que llegó al pueblo, se enamoró, accedió a ella, y cuando ella le dijo que estaba embarazada, el tipo se fue y la abandonó. Ella, por temor a esa sociedad pacata que señalaba y victimizaba a la mujer, porque siempre la mujer se ha tenido como, como un objeto al cual se le hace una serie de limitaciones que se le permiten al hombre, una serie de licencias que se le permite al hombre, a ella se le prohíbe. Ella, por temor a eso y a esos padres, decidió consultar a una hechicera, a una bruja, qué sé yo, que le diera un bebedizo, un brebaje. En la noche, al tomarse esa pócima que le provocó el aborto, y con los dolores salió a un caño que tenemos aquí a la orilla del pueblo, llamado el Caño Tagoto, y ahí tuvo el aborto. Cogió el feto y lo tiró al río, al caño, ¿sí? Y se regresó a la casa. Ya en un estado de desquiciamiento total, de insania, de locura, ya a medianoche sale a buscar a su hijo a donde había abortado. Y al no encontrarlo, y no lo podía encontrar porque ella misma lo había echado al río, entonces se lanza también y se ahoga, no sale más. De ahí en adelante, dice la leyenda, todas las noches sale la Llorona de allá, de ese punto donde tuvo el aborto, llorando por las calles de Tamalameque, buscando a sus hijos, asustando al vecindario. Bueno, a estas alturas de pronto no sale, porque es que las leyendas nuestras y de los pueblos se han ido muriendo con la tecnología. Antes no teníamos luz eléctrica, y la oscuridad propiciaba precisamente esos cuentos de espanto. Ahora que hay luz eléctrica, que hay televisión, que hay la internet, que hay una cantidad de cosas, las leyendas se han ido marchitando poco a poco. Igual a lo que pasó con el logo de los griegos, cuando la polis aglutinó la gran cantidad de personas que ya no vivían en la ruralidad, sino que vivían en la ciudad. Así está ocurriendo en los pueblos, porque estamos imitando la cultura ciudadana, la cultura citadina, perdón. La estamos imitando y están muriendo las leyendas. Ahora, esa leyenda se hizo popular por José Benito Barro, compositor más prolífico que ha tenido Colombia. Él parrandeaba con los hermanos Pantoja, que eran un trío de guitarra que había,
parrandeaba con ellos y entonces una noche dice él que escuchó hablar de La Llorona o oyó los gritos, no recuerdo bien, y se inspiró y sacó unos versos. Pero para que rimara Llorona, ¿sí? Eh, loca, más bien, loca, tuvo que ponerle boca. Entonces, loca y boca, para que pudiera rimar, la completó con un tabaco en la boca. Pero la Llorona nuestra no fuma, no lleva el tabaco en la boca, porque si lleva el tabaco en la boca no puede llorar, no puede gritar. Entonces, uno de los baches que hizo Benito ahí, y que es uno de los puntos más conocidos, y los muchachos ahora hablan de La Llorona y la presentan como con el tabaco en la boca, no como nos la contaban los abuelos, que es la síntesis que yo le acabo de hacer a ustedes. Esa leyenda, por supuesto, que ha ayudado mucho a la identidad de nuestro pueblo, porque todo el mundo, los abuelos, todos nosotros hablamos de ella y nos sentimos identificados. Es más, cuando llegamos a cualquier parte del país y decimos que somos de Tamalameque, lo primero que nos dicen es de la tierra de La Llorona, y nos toca contar la historia. Realmente es cierto, profe, porque la demora es mencionar que uno es de Tamalameque y ese es el punto de referencia, la Llorona Loca. Bueno, con base en lo mencionado anteriormente, ¿cómo piensa usted que estos relatos fomentan los valores colectivos comunitarios? ¿Cómo lo son la solidaridad o el respeto hacia la historia local? Bueno, esas historias, esas leyendas, esas costumbres, eh, siempre que nos las contaban los mayores, o que las cuentan los mayores, van acompañados precisamente de casi que una lección, no digamos de moralidad, sino de ética, de comportamiento ético, familiar y del nacido en Tamalameque. Entonces, cada vez que un abuelo cuenta una leyenda, cuenta una anécdota, cuenta una historia, es como para enseñarle al más joven cómo debe comportarse, cómo debe eh, mostrarse con dignidad y respeto ante una sociedad que le sigue. Ahora bien, se están perdiendo las cosas, ¿sí? Ya el que viene, bien, viene, pregunta por la leyenda y se le cuenta, pero es que ya la oralidad prácticamente está requiriendo de que haya un elemento material que la aterrice. Es decir, un turista llega a Tamaramex, que pregunta por La Llorona, y uno empieza a contarle la historia, pero ellos quieren ver el monumento para hacerse la selfie, para hacerse la fotografía. Es decir, es la comprensión de un fenómeno ya con una modernidad que antes no teníamos y que no tenían los abuelos y que no nos enseñaron los abuelos. Pero de todas maneras, eso nos lleva a pensar, pues, y a reafirmar nuestra identidad cultural y el respeto por las personas, el respeto y el comportamiento digno, porque siempre hay una enseñanza a través de ello. Profe, bueno, con respecto a esto también, acotar, digamos, si ha notado cambios en los espacios donde estas historias tradicionales se comparten, o más bien se compartían, como tertulias familiares o comunitarias, o cree que las redes sociales ofrecen nuevas oportunidades para compartir historias tradicionales con un público más amplio, pero que también representen una amenaza para la transmisión oral auténtica. Sí, yo creo que las redes implican una pérdida de un elemento, ¿cómo diría yo? Un elemento romántico, ¿ya? Que es la oralidad, la transmisión a través de la voz, porque ahora las redes ya implica es el video, ya implica unas novedades que antes no tenían y que difícilmente, ¿sí?, se puede llevar lo que yo manifiesto con la voz que sale de mi alma. Es difícil manifestarlo a través del video también, porque no hay la conexión visual, eh, sentimental, de las dos personas que conversan. Ahí no, ahí hay una lejanía, porque el que está contando no sabe quién está recibiendo el mensaje, porque el canal de comunicación es demasiado amplio y entonces tiene que hablar casi que en una forma plana,
porque no sabe a quién se está refiriendo, a quién lo está escuchando. Y entonces empieza uno a manejar como algunas técnicas que dan las mismas redes para el manejo de esto, mientras que con la oralidad hay la espontaneidad, hay una forma, una manera de contar casi que confidencial, ¿sí? Mientras que en las redes no, en las redes hay que contar con mucho cuidado lo que se hace. El mundo actual, donde las redes sociales y las nuevas tecnologías se encuentran presentes en todos los ámbitos de nuestras vidas, ¿qué estrategias se pueden implementar para compartir estas historias, manteniendo esa conexión con la comunidad? A mí se me ocurre que se podrían hacer conversaciones, conversatorios, donde hay el feedback entre el público y el que está contando, el que está narrando. Y entonces, cuando se suba un video a las redes, ya el que está viéndolo ya se siente casi que inserto en ese feedback, ¿sí? No se va a sentir lejano, porque ahí ve que se está hablando a un grupo humano, ¿sí? Que no es algo artificioso lo que está haciendo, sino que hay la conversación entre humanos y él se va a sentir como contagiado por lo mismo y se va a identificar por ello. Mientras que si yo empiezo a narrar una historia sin tener enfrente a la persona que me va a escuchar, cuando ya sale en el video y eso, es algo artificioso. El otro lo va a sentir, sí, va a escuchar, de pronto lo comprende, pero no va a vivir, no va a tener las mismas vivencias como el que está enfrente, ¿ya? Y en este caso, que no va a estar enfrente, pero está viendo de que el que está narrando está hablando con personas naturales, también de pronto le contagia su presencia ahí, y eso ayudaría a comprender eso. Es creo, se me ocurre que sería una manera de que no se pierda, por decir algo, el sabor de la oralidad, el sabor del pueblo, el sabor de ese contador de historia que es el anciano nuestro, ¿sí? Sino que por el contrario se mantenga como que activa la misma forma de narrar. Profe, bueno, entonces, ya como resumiendo un poco de todo lo que hemos hablado hasta ahora, ya sabemos y entendemos que la tradición oral es un pilar fundamental de la identidad de Tamalameque, pero ¿cómo cree usted que el conocimiento y la valoración de estas historias pueden fortalecer el sentido de pertenencia y el orgullo local? ¿Y qué papel juega la oralidad en la construcción de una identidad colectiva? Como reflexión. Bueno, la oralidad, digo yo que es como la conexión colectiva, ¿sí? La que hace vibrar con una sintonía o vibrar al mismo ritmo a una comunidad. Una comunidad sin oralidad sería una comunidad artificial, una comunidad, por decir algo, plástica, una comunidad sin ningún nexo humano y sentimental con el otro, mientras que la oralidad ya implica un conocimiento común, ¿sí? Unas historias comunes que hacen conexiones y hacen sinergia entre los elementos de esa misma sociedad. Yo creo que un pueblo sin oralidad sería un pueblo sin identidad. Necesariamente la oralidad es la que hace la identidad de los pueblos, porque de otra manera, ¿cómo se transmiten esos valores? De otra manera, ¿cómo se transmiten las costumbres? De otra manera, ¿cómo se transmitirían las tradiciones? De otra manera, ¿cómo se transmitirían las leyendas? De otra manera, ¿cómo se transmitiría el contexto moral y ético de una comunidad? Sería difícil sin la oralidad. Profe, bueno, eh, ¿cómo, digamos, qué tipo de contenido considera usted que es más efectivo para atraer a las nuevas generaciones hacia la tradición oral en las redes sociales? Para nadie es un secreto que hoy en día el que más le saca, digámoslo así, el jugo a las redes sociales son los jóvenes y que de hecho estamos pues como intentando eh, recuperar esas tradiciones orales y que no se queden solamente como en nuestros ancestros, sino traerlos a la actualidad. ¿Qué estrategias podrían utilizarse para hacer que estas historias sean más relevantes y atractivas para un público joven? Yo creo que, y soy un convencido de que la escuela y el colegio son necesarios para
reafirmar ese vínculo, ¿sí? Que mientras en la escuela y en el colegio le enseñen que hay algunos contenidos que son necesarios, ¿sí? Que, que dan conocimiento, que le enseñen a ubicarlo, que le enseñen a comprenderlo, que le enseñen a valorarlo, porque no todos los contenidos que se mueven en las redes dan esos valores, ¿no? Valor agregado no dan todos esos contenidos. Entonces habría que hacer un trabajo muy fuerte desde los colegios. Y voy a poner un ejemplo. En los skates que se hacen en los colegios, bailes que hacen, los que presentan, algunos profesores permiten de que el niño o el joven retrotraigan una serie de bailes de afuera. El perreo, el qué sé yo casi no sé mucho de ese tipo de bailes, ¿sí? Y cuando uno le dice que por qué no hacen lo propio, lo auténtico, lo vernáculo, dicen porque es que no les gusta, ¿sí? Y que a ellos lo que les gusta es eso que ella le permite hacer o él le permite hacer. Entonces yo no sé, yo creo que en el colegio le podría decir al niño o exigirle un poco de que eso que a él le gusta y que ve en las redes lo puede hacer en la casa, lo puede hacer en la calle, lo puede hacer el fin de semana, pero que dentro del colegio, en esos actos culturales que hace el colegio, deben estar propiciando precisamente los contenidos vernáculas, los contenidos propios de la oralidad del pueblo. Y eso ayudaría a consolidar el conocimiento de esos contenidos. No obstante, yo soy uno de los convencidos de que hay que aprovechar los medios que está dando la tecnología. Incluso yo los utilizo. Y le he dicho a mis hijos que tienen que utilizarlo, que no podemos estar aislados de eso, porque sería como apartarnos de los avances de la época. Hay que afinar el sentido, ¿ya? Para que las estrategias fluyan y ir aprendiendo sobre la marcha para que las cosas funcionen como deben funcionar. La verdad es que hemos hecho varios experimentos acá, por lo menos Vladi lo hace en la historia. Yo lo hago poniendo poemas, subiendo música tradicional de acá de Perú, Cocina, y poco a poco hemos ido ganando espacio en eso. Bueno, lo mío ha sido más difícil. Vladimir sí, ya pasa de los 50.000 seguidores y eso. Es decir, que está calando ese tipo de cosas y el manejo de los medios, pero lo estamos haciendo con una tradicionalidad. Lo estamos haciendo muy apegado a nuestras costumbres y a nuestras tradiciones. Profe, ¿cómo podemos garantizar que la autenticidad de las historias se mantengan al ser que, pues, que se suben a redes sociales, mantengan como la originalidad desde nuestros ancestros? ¿Y qué medidas se pueden tomar para evitar la descontextualización o la tergiversación de los relatos? Como diría yo, cuando se hace el relato, cuando se sube el relato a las redes, tiene que ser riguroso el que lo haga, cosa que no deje espacios para que lo conviertan en un meme, para que lo conviertan en un chiste, sino que el que lo escuche sienta que es una realidad lo que están diciendo y que no admite ningún montaje diferente a ello. Eh, Ahí es donde está entonces la rigurosidad del que sube el mensaje, la rigurosidad del que narra, ¿ya? Que puede utilizar las palabras que quiera, pero siempre dentro de la tradición y de los dichos populares de su propio entorno, sin rebuscamiento, sin afeites de refinamiento, nada de eso, sino como se hace en el medio, como se habla en el medio y utilizando los recursos del medio, así lo está haciendo a través de la tecnología. Yo creo que eso le da una perspectiva al oyente de que se está hablando con seriedad y se está respetando una tradición. Profe, definitivamente dialogar con usted resulta demasiado interesante. Fortalecemos nuestro conocimiento y esto nos alienta a seguir luchando por conservar, preservar la tradición oral de nuestro municipio. Me surge una inquietud, bueno, una pregunta que sería,
básicamente como la tambora nos ayuda a dar a conocer nuestra historia que es reconocida, que es la Llorona Loca. Pero por medio de la tambora podemos dar a conocer otras historias. Por supuesto. Mira, la gente del río, la gente que hace tambora, eh, hace una especie de juglería. ¿Tú recuerdas en literatura eso de los másteres de juglería y los másteres de clerecía? El que sabía leer y el que no sabía leer, pero que cantaban unos versos. Bueno, acá en la tambora ocurre lo mismo. Hay compositores, bueno, llamémoslos compositores, pero acá en el medio le llamamos componedores de versos de tambora, que saben leer y escribir, que han hecho estudios, incluso tienen profesiones. Pero hay otros que son campesinos o pescadores rasos que no tienen una escolaridad mayor, sino escasamente un segundo o un primero de primaria. ¿Eso qué hace? Que ellos narran sus costumbres, ellos narran su cotidianidad, ellos narran los problemas que viven y asómbrate de lo siguiente. Son unos seres netamente ecológicos que están pendientes del medio ambiente y de la preservación del medio y de las especies que los rodean, porque tienen la conciencia de que de eso vive y que hay que preservarlo. Entonces, sí, la tambora ayuda mucho a eso. Es más, contar las historias, ¿sí? Ellos cuentan que la vecina peleó con el vecino, o que dejó a la vecina, o que le enamoró a la muchacha. Siempre lo están contando, porque es que la gente nuestra tiene mucho tiempo para pensar, porque acá el tiempo transcurre más lentamente que en la ciudad, porque no nos toca recorrer caminos tan largos, entonces nos sobra tiempo. Y entonces nuestra gente piensa, ¿sí? De acuerdo a su entorno. Juan Borda decía de que el hombre de la depresión momposina era un ser sentipensante, porque le escuchó a un pescador decía de que el habitante de esta región sentía con la cabeza y pensaba con el corazón. Y eso a mí me pareció genial, una maravilla, eso de ser sentipensante, porque uno realmente uno piensa más con el corazón, con el sentimiento, que con la mente, ¿ya? Y eso me pareció maravilloso y es una realidad. El campesino, el pescador, el poblador de esta parte es sentipensante donde quiera se meta, ¿sí? Piensan con el corazón y sienten con la cabeza. A veces uno no entiende por qué le molesta algunas cosas, ¿sí? Pero lo está haciendo con la cabeza. Pero, ¿cómo siente él? ¿Sí? ¿Cómo piensa? Piensa con el corazón. Piensa con esa simpleza de la persona que no está contaminada con, con la mala fe. Entonces, eso ayuda precisamente a que preserve la historia, las tradiciones, las costumbres, las leyendas. Y encuentras tú que la gente nuestra cree en los rezos, ¿sí? Creen que los muertos visitan, creen, bueno, una cantidad de cosas y que ellos cuentan en sus narraciones, en sus cantos, lo cuentan, ¿sí? Y eso me parece maravilloso. Por eso yo, cuando hablaba de las tamboras en mi juventud, acuñé el término de que era un universo mágico. Y esa magia está precisamente en eso, cómo involucra todo ese conocimiento en un canto. Y eso nos hace que nos unamos y que nos sintamos identificados con él. Profe, demasiado, demasiado interesante todo este tema y mencionar a Fastboard en este momento, de verdad que es muy enriquecedor y más exponer su concepto de sentipensante. Sí, Falborda, una de las personas que describió esta zona en ese libro maravilloso de Mopos y Lobo, Historia Doble de la Costa, ¿no? Eh, no recogió todo, porque la verdad es que lo que ocurre en este mundo es supremamente mágico, en este mundo acá de la depresión momposina, con tambora, con leyenda, con el Moán, con la Llorona, con tantas cosas que ocurren acá que difícilmente podía una sola persona abarcarlo. Profe, bueno, pues Falsporta hablaba de la importancia de las historias de vida para compartir la realidad social.
¿Cómo cree que estas historias de vida de los narradores de Tamalameque pueden enriquecer nuestra comprensión de la tradición oral y de la comunidad en general? A ver, ¿qué le digo? Uno acá encuentra cosas. Por lo menos hay un señor Chico Gómez, que era el único que cortaba el bijao con el cual se envolvían los pollos en Tamalameque. Y eso me ha llevado a mí precisamente a escribir hasta un artículo sobre el hombre, porque ya está enfermo y ya no corta el bijao. Y yo me pongo a pensar, yo que fui criado con bollo, me pongo a pensar que un bollo que no esté envuelto en bijao ya deja de ser bollo. No va a tener ese sabor, no va a tener esas cosas. Entonces, yo creo que esos personajes que narran, que cuentan, que viven y conviven con nosotros, hacen parte de la identidad y difícilmente podemos nosotros abandonarlo. Difícilmente. Es que creo y vuelvo y repito un término que me gusta mucho y es estar implicado precisamente con la cultura y con el territorio donde se vive. Yo creo que es necesario eh, todo eso para fortalecer esa identidad y darnos a conocer y unirnos entre nosotros, que haya la comunión precisamente entre la comunidad. Y eso va creando una serie ¿cómo diría yo?, de cadenas, de, de capítulos que se van ampliando como unos círculos concéntricos, pero que siempre se van ampliando hacia los territorios vecinos. Y hay el intercambio de esos códigos, ¿cómo llaman eso? Esos códigos culturales que nos hacen reconocer a los que somos de un mismo territorio, porque tendríamos los mismos códigos de lectoescritura de la cultura. Pero hay ¿cómo diría? Hay el intercambio. ¿Qué te digo? A ver, como para que me comprendas un poco mejor. Eh, hay la pluriculturalidad, independientemente a la multiculturalidad. La multiculturalidad es cuando coexisten varias culturas en un territorio, pero que no hay intercambio entre ellas. En el caso de los gringos, que sí, conviven con los negros y conviven con los indígenas, pero no hay el intercambio cultural con el blanco. Mientras que acá en la pluriculturalidad que existe acá en nuestros pueblos, aquí sí hay un intercambio y nos prestamos elementos culturales de una cultura a otra. Por lo menos los interioranos que viven en el Cesar asumen algunos códigos nuestros y nosotros asumimos algunos códigos de ellos en este intercambio cultural que se da. Entonces sí es necesaria esas narrativas, esos personajes, es necesario para eso. Y sobre todo para consolidar un poco la historia y dar fortaleza cultural a estos pueblos que, que la globalización está llegando a pasos agigantados y que puede llevarnos a ser seres anónimos o pueblos anónimos si nos descuidamos en ello. No, profe, totalmente de acuerdo y muy reflectivo todo este tema. Profe, muchísimas gracias por compartir sus conocimientos y reflexiones con todos nosotros. ¿Algún mensaje final que quiera dejar a nuestra audiencia? Bueno, pues agradecido porque hayan tenido la inquietud de tocar los aspectos culturales de mi pueblo. Eso nos fortalece además porque nos damos cuenta que desde afuera le están dando importancia a, a esos contenidos de la oralidad nuestra y nos llevan como que a seguir en el empeño de tratar de difundirlo. Bueno, hoy hemos aprendido mucho sobre la forma de cómo la tradición oral no solamente cuenta historias, también construye lazo entre los mismos habitantes de Tamalameque. Gracias a todos por escucharnos. Los invitamos a realizar una reflexión. ¿Qué historias tradicionales los conectan con su comunidad? Compártalas con nosotros en nuestras redes sociales y nos escuchamos en un próximo episodio.